Bueno, buenas, este va a ser el tercer vídeo sobre la pequeña serie que estoy haciendo sobre entrenamiento y hoy vamos a hablar de los suplementos y cómo estos repercuten a la ganancia de fuerza e hipertrofia. Vamos a empezar con la cafeína. Bueno, yo voy a hablar más o menos de los tres que a mí me han parecido los más relevantes y los que también uso y los que están más respaldados por la ciencia. Vamos a empezar con la cafeína. Primero de todo, la cafeína estimula el sistema nervioso simpático, ese que se activa cuando estamos en una situación de alerta, entonces nos mantiene mucho más activos. También promueve la liberación de calcio en el retículo sarcoplasmático, es decir, promueve una contracción muscular mucho más fuerte y duradera. Y además también bloquea los receptores de adenosina. Este es un neurotransmisor que se encarga de mantenernos como más dormidos, más fatigados, y este bloquea este receptor haciendo que se inhiba todo eso, entonces estamos mucho más despiertos y mucho más activos. Pero esto actúa un poco más a nivel del sistema nervioso central, un poco relacionado con lo de antes. Entonces la cafeína, recomendadísimo. Lo único malo es que puede llegar a generar un poco de dependencia si se abusa muchísimo, entonces por ese aspecto yo iría un poco con cuidado. Usarla de manera espontánea, no muy periódica, y a veces, si es necesario, también hacer una pequeña descarga de cafeína. También puede ser interesante. Luego, vamos a hablar un poco de la creatina, el suplemento de oro, el más estudiado, el que más evidencia científica hay. Está muy relacionado también con mejora del Alzheimer, de enfermedades neurodegenerativas y todo eso. Pero bueno, de lo que nos vamos a centrar nosotros, que es el fitness, fuerza e hipertrofia, pues la fosfocreatina se ve aumentada gracias a esta suplementación. Entonces, la fosfocreatina es uno de los combustibles que más se usan de manera anaeróbica, es decir, los deportes en los que nos vamos a centrar nosotros, que pueden ser deportes en los que se hace un esfuerzo muy grande en un muy corto periodo de tiempo, como puede ser la fuerza de hipertrofia. Entonces nos sirve muchísimo la creatina. Muy estudiada, perfecta, además no trae no nos perjudica de ninguna manera su uso crónico, entonces súper bien. Se puede tomar creatina de manera segura y además es la más respaldada científicamente. Por esta, un 10. Vale, vamos a hablar de la proteína en polvo. Esto creo que es el que va a dar un poco más de qué hablar. Primero de todo, vamos a distinguir los dos usos por los que se podría llegar a consumir proteína en polvo. El primero de ellos para llegar a los requisitos diarios de proteína, que ya os puedo asegurar que si eres una persona normal, que vive en un entorno totalmente normal y que puede comer y tiene acceso a una comida decente, pues no te va a faltar ningún tipo de proteína y vas a llegar a tus 1,6 gramos de proteína al día. Entonces, para suplementar o para llegar a esa cantidad de proteína, eso no me sirve. Normalmente se suele llegar, y os lo digo yo que hago casos clínicos, estoy estudiando nutrición y normalmente se suele sobrepasar. Solemos tener una dieta muy hiperproteica en la mayoría de casos. Ese sería el primer escenario. Y el segundo escenario pues sería pues, el hecho de tomar la proteína de una manera más cómoda, o porque ya sea por el que nos hace ganar masa muscular de una manera más rápida, que ahora es lo que vamos a ver un poco. Vale. Digamos que el crecimiento muscular se mide o se regula por una proteína que se llama mTORC1, que es la que tenéis aquí. Y esta mTORC1 es la encargada de, como he dicho antes, modular el crecimiento muscular, la proliferación celular. Concretamente, ahora vamos a hablar de las células musculares, la que construye esas células musculares o la que, digamos, dirige ese proceso. Entonces, para activar ese mTORC1, que es básicamente lo que he dicho antes, ese que construye, tenemos que consumir entre 2 y 3 gramos de leucina en todo el día, para una persona promedio, calculado más o menos 70 kilos, un hombre de 70 kilos aproximadamente. Entonces, si vemos o comparamos una ración de proteína whey, por ejemplo, me lo estoy inventando, de 25 gramos, nos aporta un 2,5 gramos de leucina. Y una pechuga de pollo, 150 gramos a la plancha ya hecho, pues nos proporcionaría 2,5 gramos también. Entonces, digamos que si lo tomamos después del entrenamiento, después de esa supuesta ventana anabólica, que después vamos a hablar un poco sobre esto, pues estaríamos supliendo o cogiendo el mismo beneficio. Entonces, por parte de la activación del crecimiento muscular, eso no me sirve. Se puede suplir perfectamente con una comida.
Ahora bien, como he dicho antes, sí que es verdad que la proteína es muy cómoda de tomar, entonces tú no tienes que cocinar nada, no tienes que preparar absolutamente nada, coges la proteína en un cazo, la viertes, te haces un batido o lo que sea y ya tienes tu ración de proteína. En esa parte podríamos decir que sí que hay un beneficio a nivel de comodidad y a nivel de digestibilidad, porque evidentemente no es lo mismo que te tomes una pechuga de pollo a que tienes que digerir y tardas muchísimo y a nivel de intestino vas a tardar bastante, a que simplemente te tomes algo aparte de que sea mucho más rápido, bebido. Es muy diferente el proceso. Además, pues teniendo todo esto, pues llegamos a esta conclusión que es mucho más cómodo, podríamos decir. Y a nivel de ventana anabólica, que es una cosa que quería tocar antes, podemos decir que la ventana anabólica no es como siempre te lo han contado, no es que sea un mito del todo, pero por ejemplo, si tú has hecho ya una comida previamente, digamos que has comido a la 1 y a las 3 vas a entrenar. Digamos que no hace falta que si tú has comido previamente una buena ración de proteínas con sus aminoácidos, no hace falta que tú, cuando hagas el postentrenamiento a las 5 o algo así, vayas corriendo a comerte esa ración de proteína, esa proteína en polvo, esa pechuga de pollo, porque normalmente ya hay un flujo de aminoácidos bastante bueno en tu sangre. Eh, digamos que el problema sería si estuvieses en ayunas, si no tuvieses un flujo de aminoácidos previo que te sirviese como para reconstruir tu masa muscular. Entonces tú ya deberías, no corriendo, pero ya sí que estarías un poco más preocupado. Bueno, dentro de lo tiquismiquis que puede llegar a ser el hecho de tomarte el batido después. Estos son cosas como para hilar muy fino. Entonces, sí, por esa parte la ventana anabólica no es tan preocupante si ya has comido previamente, pero si estás en una situación absolutamente normal no tienes por qué sufrir. Normalmente lo que es determinante es la cantidad de proteína que ingieres durante el día, no tanto el timing con el que lo hagas. Hace unos años sí que se pensaba que era más la proteína post-entrenamiento, entonces tengo que correr a beberme mi batido porque si no, no me va a afectar. No, eso ya está más que demostrado que no es así. Lo más determinante de todo va a ser en el cómputo total de proteínas que ingieras durante el día. Pues eso más o menos ha sido todo. Hay algunos otros suplementos que quería incluir, pero digamos que estos son los más fundamentales y tampoco me quería profundizar mucho y creo que si me centro más en los que son más importantes, al final el vídeo va a tener más valor y estos creo, en mi opinión, que son los más buenos, los suplementos más buenos. Pues por aquí dejo el vídeo, espero que os haya servido y hasta la próxima.